Ahí permitida. está. ¿Necesitas administración? No, ya está, estoy perfecto, no necesito administrar. Está perfecto. Suficiente con mi Ya, vida. muy Bueno, bien, muy bien. bueno, mientras Ya, vos te en- encargás de organizar todo, yo aprovecho para saludar y para presentarme, ¿te parece? exactamente. Ya, voy a pedirle a los muchachos entonces que presten atención porque al fin tenemos nuestra ilustre visita que este año costó mucho más que otros poder contar con mi querido amigo, colega y compañero del doctorado de la Universidad de Buenos Aires, Damián Rodrigo Pizarro, profesor de la Universidad de Belgrano y también de la Universidad de Buenos Aires, de la línea de Derecho Público e Internacional, ¿cierto? Internacional de los Derechos Humanos, además. Así que, sin más preámbulo, él nos va a conversar e iniciará nuestra segunda unidad, que en varios aspectos se relaciona con la literatura y el derecho, en realidad con la lectura, pero el enfoque que le vamos a dar es netamente literal, de cómo se relaciona con diversos aspectos. Entonces la idea es hacer algo más práctico, más lúdico, y que ustedes también puedan participar y motivarse. Aparte, mi querido amigo es una persona muy entretenida, al menos yo pienso así, más entretenido que yo, ¿ya? Así que sin más preámbulos, con un aplauso recibamos al profesor Damián. Yo estoy aplaudiendo el preámbulo, más que nada, estoy aplaudiendo la presentación. Todo Aclaro tuyo. solamente que a lo único que veo es al granadero que está sentado, que está parado ahí al lado tuyo, te Mi aviso, ayudante, no tengo mi otra ayudante, bendición. Felipe, Está que bien, también bueno, te conoce, Dan. muy Pero bien, tranquilo, bueno, yo me encargo de sincronizar acá para que vean los muchachos. Y está mientras tanto, perfecto, mira, bueno, si no se ve nada porque claro. el computador, a ver, ahí, Veo una por último, mochila. para que Ahí vean está, ahí mientras, está. Hola, a la hola, ¿cómo chiquilla. les va? Ahí se ven un Bueno, poquito los a chiquillos. ver, voy a tratar con el poder de la síntesis que necesitamos hoy. Ahí veo una mano, que presumo que del otro lado hay un brazo, y del otro lado del brazo hay un cuerpo. Muy bien. Y arriba habrá una cabeza. Bueno, genial. A ver, primero ante todo, muchas gracias por la presentación. Siempre sobran, así que vamos a tratar de avanzar. Bien, ante todo, gracias al maestro que me está presentando hoy, que siempre me permite mostrar capacidades que en realidad todos escondemos dentro nuestro, ¿bien? Y de hecho me acompaña una persona tan importante que también cumple esa función, ¿bien? Es la profesora Maísa Nodari, que es de Brasil, una especialista en derecho de familia y un montón de cuestiones de las cuales algún día con Ulises estaremos compartiendo, así que la dejamos a disposición para otra vez. Pero la verdad es que es cierto, la educación es un arte y un regalo o un don que algunos tienen y otros tenemos la oportunidad de recibirlo. Y la verdad es que con profesores, tanto como Ulises, que es un gran amigo, y con la profesora Maísa, que también desde ya es una muy querida profesora a quien yo aprecio y quiero un montón, creo que también se permite, o nos permitimos, por decirlo de alguna manera, estos placeres de la vida. Bien, ante todo les pido disculpas la luz tenue que tengo y los auriculares estos con los que parezco Bizarrap. Parece como que estoy haciendo un tema, bien, pero bueno, es lo que hay. Me iba a poner unos blancos, pero no pegaban con el celeste de mi suéter. Bueno, a ver, hoy tengo el honor, el privilegio, la posibilidad de hablar sobre, bueno, lenguaje, derecho, literatura, una clase divina, ¿no? Porque digo, yo le pido siempre a Ulises que me dé temas que son dinámicos, que me permiten expresarme y explayarme, y él me da estos temas que, bueno, son medio pesados, ¿no? Son medio aburridos. Así que voy a tratar de, en una suerte de stand-up, tratar de hacer un poco de honor a lo que el profe siempre nos enseña y, bueno, y tratar de abordar un tema. A ver, es cierto, no sé si Ulises, vos querés que yo reproduzca la filmina, Sí, creo que es mejor. ¿sí? Tienen Bueno. la, Bueno, dale, sí, 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 yo lo tengo, tienen, así que no te preocupes, yo ahora me encargo. Pero lo importante, y antes de llegar a la filmina, yo les quiero preguntar algo y quiero también probar el micrófono de ustedes con esto. Bien, la pregunta es, ¿qué es una lectura? Cuando yo digo estoy leyendo algo, o estoy, no sé, o conseguí esta lectura, yo les pregunto a todos ustedes, bien, y a todas ustedes, ¿qué sería una lectura? ¿Alguien me ayuda un poco a construir el concepto? No me hagan señalar, ¿eh? Mirá que las únicas que veo son las cuatro primeras. Así que ahí ahí está. está. Ahora veo mucho más, así que tengan cuidado. Soy más peligroso. Mira, puedo hasta señalar. Ahora veo la Asus.
directamente. Bien, ¿quién me ayuda a construir un concepto de lectura? No me hagan señalar, no me hagan quiere señalar. ayudar al profesor Tengo aquí, Ricardo a construir? ¿Qué es la lectura, chiquillos? ¿qué ¿Qué es es la la lectura? lectura? A ver, ¿qué Me sentido? gusta que ¿Cuál de los no sentidos es utilizo al momento de la lectura? ¿Algo? ¿Algo que me quieran agregar? ¿Nadie me va a ayudar? ¿Tengo que la decidir yo vista, solo? decían acá los chiquillos. La vista. La vista. Bueno, a ver, ¿qué es una lectura? Bueno, yo estuve acá leyendo un poquito sobre, para arrancar el tema desde el principio, ¿no? ¿Qué es una lectura? Bueno, una lectura es un proceso en el que un individuo efectivamente conoce cierta información mediante el lenguaje visual, ¿sí? Mediante el lenguaje visual o mediante el lenguaje escrito. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente yo puedo ser también sobre una escritura o también puedo aprender sobre un mensaje gestual o algo, ¿no? Pero es todo a través de la vista, ¿sí? Esto obviamente estamos hablando de, en un sentido, de alguna manera, en el sentido más común, bien, en el sentido que de alguna manera no reconoce que también existe, obviamente, la lectura táctil, lo que sería, ¿no?, a través de un lenguaje braille. Pero digo, más o menos cuando nosotros hablamos de lectura, estamos hablando de, bueno, el enfrentamiento que tiene el lector, bueno, con ciertas palabras, con números, con símbolos, ¿bien? Y todo eso lo traduce, ¿bien? Realizamos una traducción simultánea dentro de nuestra mente, ¿bien? Y a medida de esos conocimientos que tenemos antes, ¿sí? Lo que hacemos es decodificarlos y, bueno, y con ello aprender. Bien, hay diferentes tipos de lecturas, eso ya lo sabemos todos. Hay una lectura recreativa, bien, la que yo hago cada vez que Ulises me insiste para que lea su tesis doctoral, bien, entonces hago una lectura recreativa. Una lectura reflexiva, bien, en la que yo de alguna manera leo un mensaje, un consejo, una enseñanza, bueno, y reflexiono. También lo que hago con la lectura de la tesis del profesor Ulises. Bien, una lectura superficial, lo que Ulises me pide que no haga con su texto, pero que sí lo hago, por ejemplo, no sé, cuando veo Twitter o X, bien, o alguna red social, veo una foto y veo una imagen y abajo tiene un texto, entonces hago una lectura rápida, ¿no? De esas cantidades de caracteres muy limitada, bien, como para saber si esto me va a interesar o no, para después, si no, profundizar, ¿sí? Tal vez en una lectura informativa, donde yo voy a ver qué es lo que me dice esa información y tratar de conocer hasta el fondo de la cuestión. ¿Bien? Que no es lo que me pasa, obviamente, cuando tengo un texto que a mí me interesa y mucho. ¿Bien? Pero yo ahí profundizo un poco más. ¿Bien? Y digo, esto me interesa mucho más. Bien, hay una lectura musical, ¿sí? La que tiene que ver con ese famoso oído entrenado que hacemos algunos que intentamos tocar música para los que quieran algún día tener un poco de dolor de oído, tienen, por ejemplo, en mi página de YouTube algunos temas que yo hago en ukelele, bien, y la lectura braille, de la que hablábamos antes, donde se utiliza un modo de lectura, bien, a través de la lectoescritura, bien, y que se realiza a través del tacto. Bien, esto de alguna manera como para nosotros interiorizarnos en qué es la lectura. Bien, eso en primer término. Ahora les comparto un PowerPoint, bien, que aquí el profe me compartió. Denme un segundito porque quiero ponerlo en diapositiva. No va a ser todo completo, así que no se me preocupen, porque yo ya me preocuparía si veo que un profesor empieza a compartir un PowerPoint, pero van a ver, y ustedes me dan el ok cuando lo estén viendo, por favor. Lo estamos viendo, Lo Damián. estamos viendo, perfecto, muchas gracias. Entonces, ahí van a ver que en esta unidad 2 que ustedes ingresan en lo que es la primera etapa en el proceso de comprensión lectora, ¿sí? Y donde habla sobre las estrategias para el aprendizaje de una comprensión lectora, bien, efectivamente nos vamos a encontrar con esto, con tipos de lecturas. Primero, ¿no? Un poco esto que yo les adelantaba recién a modo de a modo de introducción, bien, por ejemplo, el concepto o los conceptos de lectura, bien, y aquí nos encontramos, por ejemplo, con la lectura desde lo epistémico, algo que ya tiene que ver con algo mucho más profundo de lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, estamos hablando ya de una función cognitiva que tiene la lectura, bien, y una escritura, ¿sí? En lo que se llama la estructuración del pensamiento. Bien, ya no es una lectura, como decíamos antes, ¿no? Una lectura que yo la paso bien y no me queda, sino que estoy tratando de estructurar pensamiento. Bien, o sea, esto ya tiene que ver con la postura que nosotros adoptamos, bien, al leer. ¿Sí? Y también a veces uno tiene una situación, pasa por diferentes instancias, por diferentes momentos. Por ejemplo, a veces uno critica, ¿sí?
está medio borrosa la cámara. Me parece que tiene la función Pero como déjame a mí de- nomás, Damián, tú continúa, yo Sí, estoy sí, no, viendo te esto. contaba porque tiene la función de blurear el Y fondo. tú tranquilo, Eh, tranquilo, si yo me encargo de eso. Déjame a entonces, mí. tiene la forma de escritura, bien, perdón, tiene una forma crítica o bien informativa, bien, o bien cuando nosotros indagamos sobre lo que estamos leyendo, sobre lo que estamos trabajando. Bien, bueno, acá de alguna manera ustedes es lo que realizan veces cuando o les interesa mucho un texto o tienen un examen difícil, ¿no? Tienen un examen medio complicado y dicen, bueno, necesito sí o sí tomar una postura sobre algo. Bien, en nuestros casos, y después voy a contarles un poquito más, nos pasa cuando leemos una jurisprudencia, ¿no? Cuando yo leo un texto jurisprudencial, a veces me pasa que yo digo, pero yo no estoy de acuerdo con lo que el juez resolvió acá. La verdad es que no lo comparto, no estoy de acuerdo. Bien, entonces caigo, se podría decir, en esto de discutir contra un texto. Bien, nos pasa, ¿sí? A veces discutimos contra el televisor, a veces discutimos con el perro y a veces discutimos con un texto. Bien, o si no, por ejemplo, con fines de estudio, que era un poco lo que les daba recién, ¿sí? Donde yo en realidad lo que estoy haciendo es, bueno, tratar de incorporar un conocimiento. Entonces ya no tengo una visión crítica, sino que de alguna manera me abro, ¿sí? Abro esa estructura bien que tengo para recibir una cosa, no en forma tan estoica, sino también, ¿sí? Mostrando cierta apertura. Bueno, esto nos pasa o nos debería pasar cuando asistimos a una clase. Asistimos a la clase de Ulises, bien, Ulises nos habla sobre el tema, y yo a pesar de que puedo llegar a tener un preconcepto o una idea previa, no obstante, digo, bueno, a ver qué está diciendo este tipo, a ver qué es lo que me va a dar de nuevo. Bien, y Ulises, con toda su elegancia, con su chaleco, con su corbata, a diferencia de mí, que yo soy un desprolijo total, bien, él no solamente nos cuenta algo, sino que además le agrega una pasión y un interés y una intención de que nosotros lleguemos a ese conocimiento. Y la verdad es que ese conocimiento ingresa. También a veces hay profesores, bien, no sé cómo será Ulises en esto porque nunca lo compartimos, pero hay profesores que se la pasan contando vivencias o se la pasan contando experiencias. Bueno, eso también genera una lectura o genera un conocimiento a través de qué? Bueno, a través de vivencias, de emociones. También eso es lo que nos pasa en la vida cotidiana. Alguien nos cuenta una anécdota, bien, y esa anécdota tal vez no nos queda exactamente el hecho, sino que nos queda lo que pasó. Y después hasta la podemos repetir, no exactamente como nos lo contaron, sino que podemos tomar eso como un conocimiento y casi como si fuera una vivencia nuestra. Che, ¿sabés que un amigo mío me contó que si haces tal cosa o tal otra? Bien, ¿sabés que un amigo mío fue a Buenos Aires y viste que hablan de inseguridad, pero tal vez cuando estás en esta zona, tal vez no es para tanto? Bueno, es de alguna manera algo. Y tal vez yo leí en, no sé, en 120 caracteres que, no sé, Buenos Aires estaba muy riesgosa. Pero en cambio yo después me guío, no sé, por una revista que profundiza en el tema y me cuenta sobre cosas, y tal vez explicándome mucho más me dice, no, en realidad es riesgoso, pero no sé, a las 2 de la mañana, bien, y tal vez en zonas más alejadas del centro de la ciudad. Bien, no estoy diciendo que así sea, simplemente estoy dando un ejemplo. Bien, entonces nos encontramos, ¿no? Discutimos un poco contra el texto, bien, y a veces incorporamos nuevos conocimientos. ¿Voy bien, Ulises? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende bien? Sí, sí, todo ok. Bueno, muchas De nuevo, gracias. estamos. Ok, bien, genial. Bueno, entonces, después hay, como decíamos, como dice ahí, una lectura desde lo metacognitivo. Bien, acá de alguna manera lo que hacemos nosotros es, estamos frente a la posibilidad, a la facultad de desarrollar actividades para controlar, ¿sí? La comprensión de lo que se lee. Bien, acá es donde todos tenemos que abrir, como yo decía recién, un poco la mente, bien, e ir un poco más allá del texto. ¿Por qué? Y bueno, porque la verdad es que yo no siempre lo que tengo delante mío me entra, ¿no? Así como por un tubo y llega directamente al cerebro y me genera un conocimiento. Muchas veces lo que tengo que hacer es definir estrategias para mejorar esa comprensión de la lectura. Bien, no sé, había técnicas de estudio, bien, por ejemplo, que yo en mi colegio secundario, en mi escuela secundaria teníamos, donde justamente nos explicaban y nos enseñaban cómo teníamos que hacer para comprender, perdón, ciertos textos. Porque la verdad es que yo estoy leyendo y eso nos pasa, por ejemplo, cuando leemos textos como, no sé, autores como los de Borges o como los de Kafka, bien, que son dos ejemplos que yo les voy a dar más tarde, bien, y que de alguna manera generaban eso. El autor me está diciendo esto o en realidad me está diciendo tal cosa. Bien, o tal vez autores que son más simples, no sé, o de lectura más cotidiana, como puede ser, no sé, un Paulo Coelho. Yo digo, bueno, mira, che, yo estoy leyendo a Paulo Coelho y Paulo Coelho me está diciendo algo re simple, me está diciendo que si yo, que la persona iba caminando y se encontró con esto y vio una luz y no sé qué, y en realidad después yo genero una enseñanza, genero algo partiendo desde ahí.
Así que creo que, por ejemplo, este tipo desde lo metacognitivo parece como más difícil de explicar de lo que en realidad termina siendo. Bien, que es justamente esto, estrategias para mejorar la comprensión de la lectura en un proceso de aprendizaje. Después, desde de lo constructivista. Bien, acá la palabra es mucho más simple, ¿no? Era más difícil explicar metacognitivo que Silencio, constructivista. muchachos. ¿Cómo, perdón? Disculpa, Damián. Disculpa, Damián, es que había mucho ruido en sala, entonces Ah, perdón. tuve que pedir silencio. Bueno, perdón, perdón, perdón. Si los aburro, me dicen, bien, y cambiamos de tema, no sé. Entonces, en este caso, las ideas y conceptos, bien, que son preconcebidos, bien, y esto importaba un poco para el ejemplo de lo que yo les comentaba antes, ¿no? Yo voy cuando voy a la clase del profe, bien, ya tengo de alguna manera, bien, algunas cuestiones que yo ya vengo trayendo, o de otras materias, o de mi enseñanza anterior, o si yo ya estudié una carrera anterior, bien. Yo ya hice otra carrera, por ejemplo, no sé, más de ciencias naturales, o vengo de una carrera, no sé, de matemáticas, y un día, bien, un rayo al cerebro y automáticamente dije, quiero estudiar Derecho. Bien, yo, por ejemplo, vengo de escuela técnica, donde vengo con el funcionamiento de las máquinas, donde vengo con la programación, no la programación neurolingüística, sino la programación, lenguajes de programación. Y de pronto algo me hizo cambiar de rumbo y estudiar abogacía. Vengo con conceptos preconcebidos, tal vez un poco desviados, ¿no? De otras ciencias, pero vengo con un concepto preconcebido, ¿bien? Y justamente en esta lectura lo que yo realizo es esa confrontación. Voy a chocar contra un nuevo conocimiento o con una nueva, perdón, o con una nueva visión de un conocimiento, ¿sí? Cuando yo me tocó leer sobre Marx, bueno, yo pensé que Marx era un tipo con un bigote chistoso, que se llamaba Groucho Marx, bien, y que tenía frases muy estridentes y muy fanatizables, por decirlo de alguna manera. Ni loco sabía, bien, que iba a terminar hablando sobre la dictadura del proletariado, bien, y sobre, y sobre la plusvalía. Bien, entonces, con esa confrontación que nosotros realizamos y con lo que vamos leyendo, justamente lo que hacemos es construir, ¿sí? Ese proceso de aprendizaje. Bien, pero ese proceso de aprendizaje se va construyendo, por eso es constructivista, bien, en el interior. Bien, nosotros recibimos ese estímulo externo a través de los sentidos, a través de la percepción que nosotros realizamos, pero todo esto como que se procesa bien adentro, teniendo en cuenta esos condimentos que traíamos de antes. También tenemos la lectura desde lo funcional. Bien, esta parece como que es como la más fácil de entender, porque bueno, porque el sujeto justamente lo que está haciendo, nosotros, accedemos al contenido, bien, de lo esencial que el mensaje nos está dando. Bien, el mensaje esencial es lo que el texto dice, ¿sí? O sea, y también a su vez podemos producir textos, bien, de manera funcional. ¿Por qué? Bueno, porque ese procesamiento de lectura y escritura se da casi de manera automática. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo estoy escuchando al profe o estoy escuchando a Damián, bien, un profesor invitado y todo, bueno, y voy anotando, voy escribiendo. Y después, fulano de tal, que faltó a la clase, me dice, che, ¿me pasás lo que dijo el profe? Uy, sí, la clase fue medio embole, pero hubo un par de cosas que saqué que están buenas. Mirá, son estas. Y ahí está, en ese proceso de funcionamiento de recibir el texto o recibir un mensaje, bien, y poder producir, ¿sí? Asimismo, bien, en ese proceso funcional de lectura y escritura. Después tenemos lo que tiene que ver con el ámbito académico. Acá, bien, la profesora que estaba presente de Brasil, Ulises, yo y obviamente cualquiera de ustedes, bien, que podría estar ahí, pero sobre los tres estos yo doy fe que sí, bien, trabajamos en lo que tiene que ver con el aprendizaje o el ámbito académico, bien, o sea, lo que es la lectura y la escritura. Bien, la lectura y la escritura en el espacio académico no solamente es fundamental, sino que es hasta le diría fundacional. ¿Por qué? Y porque entre lo académico y tal vez lo pragmático, bien, todo lo que tiene que ver con la puesta en práctica, siempre es un poco más difícil. Vamos a tener mucho teorema, mucha teoría. Bien, no digo que sea lo único. Pero el canal de comunicación principal, ¿sí? A través de la cual vos vas a formar gente y a informar, bien, se da justamente a través de un mecanismo discursivo que se deduce de los textos, que se deduce de las ponencias, ¿sí? De las pesquisas, de las investigaciones. Y sobre todo, y sobre todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. Obviamente uno va a tener un pensamiento que a veces apoya o algo que está escuchando, que asiente con la cabeza diciendo, lo que está diciendo, yo voy por ahí, o tiene razón, o la verdad es que no tengo nada para decir en su contra, o tal vez uno a veces discute contra ese
contra ese pensamiento crítico, o contra ese pensamiento, perdón, en forma crítica, bien, choca contra eso y puede hasta establecer una doctrina de oposición. Bien, por ejemplo, yo que estudié en la Universidad de Buenos Aires, que tuve profesores o que estuve en la cátedra, perdón, o que cursé la materia de Derecho Penal, no sé, con Zaffaroni, bien, bueno, me pasaba eso, porque yo venía de estudiar mucho Hans Kelsen y el positivismo, y de pronto me encuentro con una barrera que viene, perdón, no con una barrera, yo era la barrera, el que venía en contra era el tren, que me llevó por delante, pero no me llevó por delante porque dije, wow, esto es lo que está bien. No, porque dije, wow, acá hay algo que tiene tanto sentido como lo que yo había estudiado hasta ahora. Bien, y ese pensamiento y ese sentimiento de que uno puede haber llevado, no sé, 2, 3, 5, 10 años, no importa, habiendo estudiado como al revés, como si fuera otra ciencia, bueno, ese pensamiento a veces nos lleva por un camino de mucho interés, muy interesante, obviamente desde el punto de vista académico, en el punto de vista de la profesión. Lamentablemente, después nos vamos a resumir un poco todo en que el derecho es lo que la jurisprudencia o lo que los tribunales dicen, lisa y llanamente, porque la verdad es que uno estar en oposición contra los tribunales y es siempre muy difícil pararse desde el punto de vista teórico. Así que esto lo reservamos para la lectura y la escritura en el ámbito académico. Bien, y acá justamente por eso en la segunda filmina habla sobre esto del método de estudio, ¿no? Donde el proceso de aprendizaje justamente nos permite a través de la escritura de la lectura y la escritura, bien, ir conjugando para conformar ese proceso de estudio. Bien, acá yo tengo que apartarme un poco de esta filmina, así que disculpen, pero voy a dejar de compartir. Adelante. Porque la verdad es que me pareció muy interesante estas filminas que me suministró Ulises, la verdad es que agradezco mucho. Es toda una construcción de él. Yo lo único que hice fue tratar de rellenar con un poco con palabrería, pero más que nada con el procesamiento, ¿no? Un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Habiendo procesado lo que yo entendía acá. Ahora bajamos un poco. ¿Sí? Hablé rápido, hablé mucho, pero ahora bajamos un poquito. Y nos encontramos con esta situación, que es: ¿es todo lectura de lo que nosotros nos vamos a abastecer para el conocimiento? ¿Es todo lo que podemos ver? ¿Es todo, o sea, digo, el derecho es ese conjunto de normas que rigen y dirigen el comportamiento de los individuos en un tiempo determinado, en un espacio determinado? ¿Es solamente eso? ¿Hay un poco más? Y esto es un poco lo que les adelantaba recién. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si uno lee a Kafka, ¿bien? Que tiene un libro muy interesante sobre la ley y la posición de la persona ante la ley y demás, no solamente llega a la conclusión de que, bueno, es una sátira social y que está la fantasmagoría y la revelación y todo, pero sino también lo que uno piensa es, y bueno, la famosa frase esa que dice: quien solo sabe de derecho, ni de derecho sabe. ¿No? O sea, nos encontramos justamente ante esto, bueno, la verdad es que si yo pienso que solamente es el conjunto de normas que rigen y dirigen y que son prerrogativas que las personas tienen para poder ejercer derechos, y la verdad es que lejos voy a estar de lo que en realidad es el derecho. Y porque el derecho puede ser o una relación de poder, o puede ser ese conjunto de normas, pero el derecho es mucho más que eso. Y de hecho, las diferentes ciencias, para decir que el derecho también es una ciencia, ¿no? Pero las diferentes ciencias que pululan alrededor, ¿no? Como por ejemplo podríamos anclarnos en la literatura y demás, intentan de alguna manera tratar de explicar que el fenómeno del derecho es algo bastante interesante. Que no es solamente si yo pongo a una vaca a estudiar 20 años se recibe de abogada. También nos vamos a encontrar con otras cosas, con otros bombardeos sensoriales que tiene justamente la lectura, la lectura, la escritura, la enseñanza y el aprendizaje del derecho. Tengo un texto después para compartirles que tiene que ver con esto de Kafka, que no es un texto muy extenso, pero bueno, yo creo que suma mucho y que habla justamente sobre eso, ¿no? Sobre el derecho, sobre el rol del lenguaje, ¿sí? El lenguaje jurídico tiene una función esencial, no solamente a la hora de interpretar normas, no solamente a la hora de interpretar normas, porque muchas veces, aunque no nos demos cuenta, nosotros utilizamos lenguaje jurídico, utilizamos cuestiones que no vamos a decir términos muy específicos, ¿bien? Pero se da esta sinergia de que el lenguaje se abastece de términos jurídicos y a su vez el lenguaje durante mucho tiempo se fue abasteciendo de terminología jurídica. Bien, o sea, todos sabemos que una sucesión, ¿sí? Está muy vinculada con una sucesión de hechos. Bien, claramente hay eso un poco.
bien, o que hoy por hoy si yo digo, bueno, yo soy un hombre derecho, bien, me estoy refiriendo a que soy un hombre que cumple con la norma, que no va por izquierda, justamente, bien, y genera hasta, les diría, un convencimiento de que todo lo que se aparte de ese razonamiento, o que todo lo que se aparte de ese lenguaje, que aparentemente está preconcebido, aceptado, y es bien recibido, parece como que todo lo que se aparta de eso, bueno, está mal. Bien, yo sé que soy un cinéfilo y Ulises eso comparte la pasión conmigo. Hay una película muy buena que fue la que creo que definió a varios para el lado de la abogacía, y es Cuestión de Honor, una película en la que Tom Cruise es abogado y le toca defender a dos soldados que llevan adelante un castigo, y ese castigo termina con la muerte de alguien, y bueno, tiene que defenderlos y tiene que intentar lograr una inocencia que es casi imposible. Para no diría imposible al comienzo de la película, y que después la película va llegando, va pasando por sus avatares. Pero una de las cosas más importantes es en una situación muy puntual donde el abogado contrario le dice, bueno, ¿dónde está este castigo, esta clave roja en el manual? Y le dice, no, no está. Le dice, bueno, pero tiene que estar en algún lado, porque si no, ¿cómo hicieron ustedes para llevarla a cabo? Me interpeló eso como una cuestión social, como una conversación que yo puedo tener hasta con mis hijos, diciéndole, no, mirá, vos no podés hacer esto, Benjamín. Y que Benjamín con sus 9 años me diga, pero ¿por qué yo no lo puedo hacer, papá? Si no lo dice en ningún lado. Bueno, el artículo 19 de la Constitución dice todo lo que no está prohibido está permitido, ¿bien? Pero mi hijo me dice, pero si esto no dice que está prohibido, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Bueno, porque está mal, yo qué sé, porque lo tenés que hacer porque lo tenés que hacer. O porque hay que lavarse las manos cuando uno sale del baño. Y lo dice en algún lado. No. Bien, no lo dice en ningún lado. Sin embargo, dice que tenemos que usar cinturón de seguridad. Dice que tenemos que, antes de cruzar la barrera, tenemos que esperar que él se suba la barrera antes de cruzar el paso nivel. O sea, hay normas que están muy bien delimitadas y que en caso de incumplimiento, por eso son normas jurídicas, conllevan una punición o una sanción. Bien, pero hay otras que son o más morales o que tienen que ver con la vida en sociedad, que no tienen esa función, perdón, que no tienen esa sanción. Simplemente nos van a mirar mal. Bien, si yo entro al baño y salgo rápido, me dice, este no se lavó la mano. Bien, y me van a mirar mal, me van a mirar así como diciendo, che, qué sucio que es este tipo. Pero no tengo una sanción por eso. Bien, no conlleva eso una afectación o patrimonial o lo que sea. Probablemente no me inviten a comer, bien, o nadie me quiera dar la mano, pero eso es otra cosa. Bien, entonces me encuentro todo el tiempo con normas que conllevan, que tienen un lenguaje jurídico o que tienen un lenguaje que me lleva a mí a que tengo que cumplir o no cumplir, porque en el peor de los casos voy a tener un problema. El derecho utiliza terminología arcaica, lleva expresiones que son antiguas, lleva a formulismos que no pertenecen normalmente o comúnmente a nuestro lenguaje cotidiano. Bien, efectivamente el derecho asiste de esas cosas, ¿no? A veces decimos, uy, lo encontré infraganti, ¿sí? O en español, en flagrancia, ¿sí? O fue algo que lo hice de facto, o una presidencia, ¿no? De facto, bueno, una presidencia de hecho. Bien, el corpus del delito, bien, el cuerpo del delito, que no necesariamente tiene que ser un cuerpo humano. Actuó con alevosía, sí, bueno, la verdad que actuó con extrema intención de producir ese. Hay términos que hasta reducen hasta las palabras, reducen la cantidad de palabras, ¿no? Si yo vengo y le digo a una persona, no, claro, es que vos actuaste con el pacta sunt servanda rebus sic stantibus, la persona va a decir, ¿qué me está diciendo? ¿Te está loco? Bueno, efectivamente, no es que uno está loco, sino que uno fue incorporando terminologías que después al corto plazo termina entendiendo que hasta, repito, son más cortas. Si yo digo pacta sunt servanda, y vos me decís, y bueno, sí, ¿qué quiere decir? Y bueno, no, que los contratos o los acuerdos son firmados para ser cumplidos, y en el caso de que cambien las condiciones, esas, no sé qué, que mientras se mantengan las mismas condiciones, entonces decís, ¡wow! ¡Qué bárbaro! Mirá la cantidad de palabras que me ahorré con una terminología rápida en latín. Bueno, el derecho fue incorporando y a su vez la vida cotidiana también se fue sumando un poco de esa terminología. Eh, no me quiero ir porque sé que me voy por las ramas, perdón. Entonces, también esta cuestión de lo que les comentaba antes de Kafka, todo lo que tiene que ver con la ley, el contrato, los testamentos, son términos que aparecen, por ejemplo, en una obra de Kafka y que refieren justamente a lo que hoy conocemos como eso. ¿Sí? O sea, cuando a veces en la literatura o en las películas
Bien, normalmente no distingue, no dice ley, y cuando dice ley se refiere, pará, ¿me estás hablando de la Constitución o me estás hablando de las normas? No, yo tengo que cumplir con la ley, pará, ¿me estás hablando del decreto? ¿Me estás hablando del decreto de necesidad de urgencia? ¿Me estás hablando de una norma, no sé, municipal, de una norma o provincial o del Estado? Bien, ¿me estás hablando de una reglamentación muy más escueta, más específica? Entonces, efectivamente, nosotros a través de que vamos encontrando la literatura, también nos encontramos, bien, o sea, a medida que vamos encontrando términos en la literatura, también nosotros le damos esa fuerza. Por eso yo a veces en la primera clase de instituciones de derecho público, que es una materia que se da en el seno de la carrera de contador público, le digo a los alumnos que después de empezar a estudiar alguna materia de derecho, y particularmente conmigo, como que se empiezan a aburrir un poco o le empiezan a encontrar una diversión suprema. ¿Por qué? Bueno, primero porque se aburren cuando le encuentran que algunas terminologías están mal utilizadas comúnmente, bien como puede ser en medios de televisión o medios gráficos, bien o mismo en una película. ¿Sí? A veces cuando yo estoy mirando una película sobre, no sé, y tiene un instante que tiene que ver con un juicio o algo, tenés alguno que te dice, che, vos que sos abogado, ¿esto está bien? Y decís, no, bueno, en realidad acá se saltó un plazo procesal. La verdad es que es un embole pasar una película así con un abogado, pero bueno, más o menos te vas como acomodando a la realidad. Pero lo cierto es que a veces pasa lo mismo en otras cuestiones, ¿sí? Y pasa tal vez cuando es al revés. Pasa cuando uno ve en una noticia, ¿sí? Y dice, tal vez a mi mamá le parece una re buena noticia que el gobierno esté regalando notebooks. Pero ella no profundizó que en realidad cuando se refiere al gobierno se refiere al poder ejecutivo, no se refiere a los tres poderes o a los cuatro poderes, no se refiere a los jueces entregando una notebook. Sin embargo, son parte del gobierno, ¿sí? Pero en realidad el administrador general o el principal, o en realidad viviendo en un país presidencialista como en Argentina, bien, o hiperpresidencialista como en Argentina, en realidad pasa que tal vez todo lo que haga el presidente de la nación bien, es el gobierno. Eh, Paso también a contarles algo que también después me gustaría compartirles, Ulises, si es útil. Eh, hay un texto, y este sí, es bastante cortito, creo que tiene 10 páginas, 10 carillas y no más, que habla sobre Borges y el derecho. Bien, y lo que hace es una aproximación desde la filosofía del derecho. ¿Sí? De hecho, en el texto dice, la joven, dice, joven flor platónica, la ardiente y ciega rosa que no canto, esa rosa inalcanzable, ¿bien? Y justamente tiene que ver con este tipo de cosas, si uno hace una interpretación, ¿no? Digo, con esto que se puede alcanzar, con esto que se puede encontrar, con esta aproximación que uno puede realizar, ¿bien? Y que de alguna manera a veces son cuestiones que están muy delimitadas sea por el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es limitado, así que contra eso también tenemos un problema. Y también esto que tiene que ver con lo que es esencial, ¿no? Con lo que nosotros podemos ver em, desde la estructura, bien, de pensamiento de una persona y decir, bueno, acá yo trato de ir mucho más adentro en el texto, trato de ir mucho más adentro en lo que es la escritura o en un poema, bien, y trato de alguna manera no solamente de leer lo que me está diciendo, sino trato de profundizarlo. Y ahí aparece esto de lo preconcebido, bien, que a veces no solamente nos ubica en el lugar que Borges quería colocarnos, sino también, o cualquier autor, pero digo, también nos coloca en, donde de alguna manera nosotros queremos estar o donde con el tiempo fuimos colocándonos. A ver si tengo por acá un textual que me había gustado que decía, a ver si es este. Homero no ignoraba que las cosas deban decirse de manera indirecta, tampoco lo ignoraban sus griegos, cuyo lenguaje natural era el mito. La fábula del tálamo, que es un árbol, es una suerte de metáfora. A ver, acá, de alguna manera, hay esto del lenguaje directo y el lenguaje indirecto, lo que yo quiero decir, lo que en realidad digo a través del lenguaje coloquial y lo que tal vez no digo, pero lo expreso a través de diferentes otros mecanismos con los cuales puedo encontrarme en un texto. Eh, y acá tengo que caer en lo que de alguna manera es lo menos lírico y tal vez lo más directo, ¿no? La importancia de figuras como la doctrina y la jurisprudencia. Hay muchos que utilizan lo que tiene que ver con literatura, bien, para explicar, ¿no? Entonces dice, bueno, en esta posición me encuentro como fulano de tal parado en el Olimpo, pero lamentablemente después nos encontramos, aquellos que tal vez somos un poco más románticos del derecho, después nos encontramos con un texto mucho más llano, donde le tenemos que decir a un juez
o a quien sea, o a la otra parte, le contestamos y le decimos, bueno, en realidad lo importante es esto, ¿no? Lo importante es lo que dicen otros autores, y de hecho lo de los autores mucho no le prestan atención, pero lo que en realidad lo que importa es, y bueno, esta función reiterada en el tiempo que hacen los tribunales. En esto caemos a veces los abogados de una manera medio, no sé si limitada es la palabra, pero como que no nos queda otra, ¿bien? Y decimos, bueno, la doctrina, que fue fundamental durante mucho tiempo, ¿bien? Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el derecho romano germánico, ¿bien? Y que hoy tal vez sirve como para apoyarnos. Y a veces hasta tomamos esas palabras como para decir casi como si fueran nuestras. No digo que hacemos un plagio, pero sí decimos, bueno, estoy de acuerdo con que tal cosa, bien, pero en realidad es estoy de acuerdo con tal que dijo tal cosa. Eh, y a veces nos apoyamos en la norma, pero siempre a través de esta lectura, bien, a través de la lectura de, bueno, qué es lo que ha dicho la doctrina, cuáles son los conceptos o cómo conceptuamos comprensivamente el derecho y cómo de alguna manera también tratamos de conceptualizar las reglas que el derecho establece. Me dejo unos segunditos para la función de la jurisprudencia. La jurisprudencia, la cual leemos, la cual estudiamos, ¿sí? La cual interpretamos, la cual también a veces criticamos, muchas veces tiene ese doble rol. A veces nos apoya, a veces no nos apoya y nos ubica en un lugar de negativo, por decirlo de alguna manera, y tratamos de encontrar jurisprudencia que nos apoye. Bien, este es un trabajo que hacemos a la hora de abogar, a la hora de fundar un texto, y a veces necesitamos la famosa jurisprudencia minoritaria, ¿bien? Que es la que tratamos de casi como una hoja de parra, nos queda como último recurso decir, bueno, tenemos que justificarlo, ¿no? Y la jurisprudencia es la ciencia, por decirlo de alguna manera, del derecho hoy por hoy, ¿no? En la actualidad. En el sentido obviamente más restringido, porque equivale a la doctrina que se emana de las decisiones judiciales reiteradas, uniformadas, ¿no? De esa jurisprudencia estamos hablando, y que crea, ¿sí? Y que crea a veces esto de que, bueno, el juez no es, pero primero, el juez es el intérprete de la ley, sí, pero después terminan siendo no solamente el intérprete de la ley, y no estoy hablando de aquellos tribunales que a su vez pueden modificar la norma. Estoy hablando de un sistema, por ejemplo, como el de Argentina, que el efecto de las normas el efecto de las sentencias, perdón, es solamente para las partes en el conflicto. Pero sí, esas sentencias no solamente interpretan la norma, sino que sirven de apoyatura. Bien, entonces ahí no solamente es fuerza de interpretación, sino también es fuerza de precedente. Y eso genera ciertamente un lugar de herramienta jurídica, ¿bien? Entonces es ciencia, es herramienta, es apoyo. Entonces, bueno, a veces cuando nos contemplamos el ejercicio de la profesión, y esto ya como para terminar mi parte, digo, a veces cuando contemplamos el ejercicio de la profesión, lo contemplamos desde el punto de vista de decir, bueno, por lo menos tenemos la oportunidad de realizar todos esos casos esos ejercicios de lectura, bueno, lo realizamos sobre esto, sobre un poco de texto legal, mucha jurisprudencia, bastante doctrina y un poco de romanticismo y literatura. No sé si hay algo más, Ulises, que me falte. Yo creo que está bien, Damián. Me gustaría, eso sí, que pudieses ahondar un poco más, porque hay que considerar que estamos en un curso de primer año. ¿En qué es la jurisprudencia? ¿Cómo definirías Uy, tú la perdón, jurisprudencia? perdón, 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 perdón. Sí, En esto tienen que saber disculparme. Partí desde un punto que no era el adecuado. A ver, gracias, Ulises. El derecho, cuando nosotros definimos que el derecho es un conjunto de normas, ¿bien? Parece como que decimos que es esa bolsa donde está todo lo que está prohibido, y bien, y que todo lo permitido es todo lo que no está en esa bolsa. Salimos desde ahí, llegamos bárbaro, ¿no? La definición más positiva, ¿no? Positivista del derecho es esa, conjunto de normas. Distinto del derecho subjetivo, que es el derecho que yo tengo, ¿bien? Ahí están claras las posiciones. Pero ¿qué pasa? El derecho no es solamente lo que dicen las normas. ¿Por qué? Porque el derecho se sirve, perdón, de distintas fuentes generadoras de derecho. Porque, bueno, un poco lo que yo les decía antes. Hay veces que yo, por ejemplo, reitero un comportamiento y que no necesariamente esté o forme parte de una norma y que efectivamente va a generar para mí una noción de que algo está permitido o algo está prohibido. Bien, por ejemplo, durante mucho tiempo en Argentina estaba prohibido, de hecho, perdón, durante mucho tiempo no, durante este tiempo está prohibido, por ejemplo, la tenencia de estupefacientes para consumo personal, voy a un caso muy puntual, bien,
porque el Código Penal lo prohíbe, pero desde una jurisprudencia del 2006 hasta ahora, jurisprudencia significa muchas sentencias y muchas resoluciones judiciales reiteradas en el tiempo que van en el mismo sentido, ¿bien? Todos creemos, todos tenemos en el imaginario colectivo de que está permitido. Bien, entonces, si nos para la policía, ¿qué debiera hacer? Bueno, en principio deberíamos detenernos y llevarnos a la comisaría, pero con el proceso judicial deberíamos salir. Bien, esto más o menos para que se entienda. Durante mucho tiempo en Argentina se creía que el aborto, bien, estaba prohibido por ley. Y de hecho, estaba prohibido por ley hasta hace muy poco. Sin embargo, se practicaba. No solamente se practicaba de manera ilegal, sino se realizaban o se pedía judicialmente medidas para que se permita hacerse. ¿Por qué? Bueno, porque se había dado una condición de una violación o porque simplemente la persona demostraba estar en completo y absoluto uso de sus facultades y quería acceder bien a practicarse un aborto. Entonces, hoy por hoy, que en Argentina hay aborto legal, gratuito y libre, por decirlo de alguna manera, y a través de los hospitales públicos, no, ya no es ilegal y ya no está ese imaginario. De hecho, se revierte esa situación y ese imaginario colectivo es de que está permitido. ¿Bien? Pero no es que está permitido y es yo lo hago cuando quiero, como quiero. No, bueno, tiene una serie de procesos. Pero el imaginario nos lleva a eso. Bueno, hay series de cosas que uno de alguna manera va generando y esa reiterancia en el tiempo nos va dando justamente la pauta de que hay algo que se puede hacer o que no se puede hacer. Entonces, hay distintas fuentes. Hay fuentes formales, hay fuentes materiales, hay fuentes que de alguna manera abastecen al derecho de una manera más directa, como es la ley, como son las normas, como es la Constitución, bien, que abastecen directamente al derecho y el derecho se sirve de esas normas para decir, bueno, esto está prohibido, esto está permitido, bien, pero también hay otras fuentes. Una, la doctrina, ¿sí? La opinión de los maestros, de los conocedores del derecho, acá como el profe, ¿bien? Después hay otras fuentes como la jurisprudencia, que es esta reiteración de los tribunales en un mismo sentido sobre una interpretación de una norma, ¿bien? Y que dice, bueno, entiéndase que cuando la ley dice todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino, se refiere a todos los hombres y mujeres, no solamente a los hombres. ¿Se entiende? Es esa interpretación que necesitamos como para cerrar el concepto, si la ley tal vez es muy amplia, si la ley tal vez es muy abstracta, entonces necesitamos partir de ese punto, o necesitamos, se podría decir, esa interpretación. Una muy similar a la que realizan, una muy similar a la que realizan los doctrinarios, solo que la justicia lo realiza de manera formal. ¿Bien? Esa interpretación. Y queda fijada, ¿bien? Y después se reitera y se toma como un precedente. Por eso es tan importante la jurisprudencia, ¿bien? Para los abogados, ¿bien? O para todo aquel que quiera alegar en algún momento algo, porque tal vez nos encontramos en una reunión de consorcio donde la gente se está peleando, que esto y lo otro, y decimos, pará. ¿Saben que en estos casos en los cuales se resuelve judicialmente, la mayoría de las veces pasa tal o tal cosa? Me apoyé en una jurisprudencia y no soy abogado. Simplemente soy una persona damnificada o que simplemente está pasando o está en una situación en la cual necesita citar una reiterancia. Bien, esa misma jurisprudencia es la que les pasa a ustedes. Bien, tal vez hay una norma específica o no hay una norma que lo impida, pero no sé, nosotros, por ejemplo, tomamos mucho mate en Argentina. No sé si alguno allá toma mate, por ejemplo. Entonces nos gusta tomar mate, vamos a clase tomando mate. Sin embargo, hay tal vez una normativa que dice que está prohibido el consumo de bebidas o de alimentos dentro del aula o dentro del momento de la clase. Sin embargo, el mate no es una bebida o no es un consumo de algo, es algo que va más allá de eso. Entonces, algunos profesores dicen, bueno, yo por mí no hay problema que tome el mate. Estaríamos incumpliendo con una norma, pero lo cierto es que la costumbre, y ahí es otra fuente, la costumbre a veces va más allá de la norma. A veces hay costumbres que van en contra de la norma. ¿Por qué? Bueno, porque la costumbre es una fuente generadora de derecho y a su vez, como también genera derecho, a veces genera lo contrario. Genera un incumplimiento tan reiterado en el tiempo que la norma queda en desuso, queda lo que se llama jurídicamente en desuetudo. Una norma que queda apartada por la misma costumbre. ¿Sí? Pongan un ejemplo muy tonto y casi les diría impensado en este tiempo. Aprieten un botón y que a partir de ahora no hay más accidentes de tránsito. La norma sigue obligando a que usemos cinturón de seguridad, sigue obligando a que vayamos a una velocidad estándar, pero existe una tecnología, una inteligencia artificial, algo lo que sea, que impide que haya accidentes de tránsito y por consiguiente muertes por accidente. ¿Qué pasa entonces? El cinturón de seguridad va a volver a ser inútil, como lo fue en un momento, como lo era con el primer forteo, como lo era hace 80 años. Bien, entonces efectivamente hay cosas que pueden quedar de lado,
pueden apartarse, porque efectivamente hay cosas que con el tiempo van quedando como desactualizadas, van perdiendo de alguna manera importancia. Bien, también hay otras fuentes como los tratados internacionales, bueno, hay otras fuentes, pero yo creo que para esta clase, creo que con eso Ulises está bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Lo demás lo puedo abordar en la segunda hora cuando lleguemos a hermenéutica e interpretación, Ah, bueno, muy porque bien. en realidad los textos jurídicos además dependen mucho, por supuesto, de su naturaleza. La interpretación legal es netamente, al menos en aspectos civiles o comunes, lo que dice la norma. Pero si nos vamos a aspectos internacionales, ¿verdad que es la costumbre lo que prima? Claro, ¿Cierto? Y en la jurisprudencia, por cierto, son normas más de procedimientos procedimentales que tienen una raíz incluso pre-francés, claro. romana, ¿cierto? Entonces ahí hay elementos históricos que se conjugan con los elementos positivos. Entonces, Si me dejas eh, un ejemplo para dejarles como que a mí, la verdad es que lo aprendí en el año 2006, 2007 y me sigue sirviendo hasta ahora. Bien, que el ejemplo es la Lex Mercatoria. La Lex Mercatoria fue la primera norma de derecho comercial y se recuerda como una de las primeras leyes que existieron, ¿no? No les estoy hablando de los códigos de Hammurabi, pero digo, la Lex Mercatoria. ¿Y qué era la Lex Mercatoria, chicos y chicas? Era una compilación de las normas de cómo se hacían. O sea, eran los comportamientos, era ese comportamiento reiterado en el tiempo que se hizo costumbre. Entonces, los comerciantes, ¿para qué iban a hacer las cosas de distinta manera? ¿Para qué íbamos a crear una norma que modificara si hasta ahora las cosas están bien y se hacen así? Y hasta esto estamos en paz. Porque de alguna manera la norma tiene que ver con eso, tiene que ver con generar un comportamiento obligatorio para que no se irrumpa o para que no se rompa con la paz entre en esa sociedad que se trate, ¿no? La verdad es que había paz, había armonía en el ejercicio del comercio, porque se seguían esos comportamientos reiterados. Entonces, un iluminado, ¿qué hizo? Lo compiló todo y dijo, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que está permitido. ¿Por qué? Y porque es lo que se viene haciendo. Me gustó el ejemplo. y para cerrar, quiero citar otro ejemplo que no sé si allá a usted en el curso de civil se los pasa, A ver. pero acá había un ejemplo histórico respecto a interpretación normativa que decía que en el derecho medieval italiano, o sea, hablemos de ciudades, estados, Florencia, el Véneto, ¿cierto? Había una normativa que decía prohibido derramar sangre en la plaza pública. ¿Conoces ese ejemplo, Damián? No, Prohibido no. derramar sangre en la plaza pública. Entonces, ¿desde qué perspectiva se planteaba? La interpretación que se debe dar a lo que mandata esa norma, esa ley, es una interpretación extensiva o restrictiva. ¿Qué crees tú con lo que, sin entrar en detalle, sin entrar en detalle? Prohibido derramar sangre en la plaza pública. Tiene de Y una le doble, pregunto a todos, sí, ¿qué se referirá a eso? qué doble lectura, ¿no? Que se puede hacer de eso. Otro elemento a la causa. Un barbero que era la costumbre de aquel entonces, no entendían ahora como los barberos de hoy, no sé si ha llegado mucho barbero del extranjero allá, pero acá hay bastante. La cosa es que Estoy a punto de dejar la abogacía para atendían hacerme barbero yo. los barberos atendían en las plazas en la época medieval y una vez un barbero pasó a cortar la mejilla de un noble que estaba ahí en la plaza y derramó sangre. Claro. ¿Habrá que sancionar a ese barbero? ¿O la norma se referirá más bien a que está prohibido lesionar, herir o matar a alguien? ¿Viste? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si Cuando uno uno ve analiza Cuando uno ¿cierto? analiza la racionalidad de las normas, muchas veces se da cuenta que lo que se quiso decir era muy distinto a lo que se terminó diciendo. Y a veces, cuanto más amplia, ¿sí? Cuanto más abierto es el concepto de la norma, uno piensa que está tratando de abarcar más cosas. Y en realidad lo que está perdiendo la norma es especificidad y con eso la norma se vuelve más difícil de cumplimentar, ¿no? Más difícil de cumplir y de hacer cumplir, obviamente. Exactamente. De hecho, hay muchos tipos penales hoy día, incluso desde el principio del código, que son inaplicables por lo mismo. Claro, Ya son normas que caen en la obsolescencia por situaciones de que los tiempos van cambiando,
o que en realidad los tipos penales van quedando muy específicos, ¿cierto? Y son inaplicables. La ley Totalmente. antiterrorista en Chile, o no, Felipe, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted ha escuchado que se ha aplicado efectivamente la ley antiterrorista? Al final se termina cayendo, ¿por qué? Por la interpretación de la norma o la Totalmente. extensión. Entonces, Totalmente. la redacción de las normas, la redacción de los fallos, la redacción de los contratos es muy importante. Por lo Claro. mismo, entonces, es bueno que aprendamos a redactar, que aprendamos a expresarnos, que aprendamos a sintetizar las ideas, ¿cierto? Si no, caeríamos en el ejemplo del italiano medieval, que por Totalmente. tratar de prevenir crímenes, por tratar de prevenir asesinatos o violencia en la plaza, se termina aplicando la norma a situaciones inverosímiles, como la del barbero. ¿Mm? Totalmente. Totalmente. Buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Bueno, nada, Ulises, más que agradecer por permitirme este rato compartiéndolo con No, aquí, ustedes, Damián, por favor, y bien espero no nos querido. hayan aburrido mucho, nada más, de verdad. No, nada. Despidamos al profesor Pizarro. No sé si tienen alguna duda, consulta, chicos, algo que opinar antes de. Aquí hay una Algo, consulta, Damián. algo que no tenga que ver A con ver, mis auriculares, ni con el presidente Milei. dame un segundo. Ahí, Ahí está. ahí se ve. Ya, pregúntense. O se estaba despidiendo. Se estaba despidiendo, Ah, se estaba Damián. despidiendo, mejor, mejor, así no pasamos por el Bueno, momento preocupante de la pregunta. el libro de Kafka. ¿Tú te refieres, Damián, al libro El proceso de Kafka o al cuento ante la ley? Ante la ley. El cuento ante la ley. Y a todo esto, ¿tú has visto la película de Orson Welles del proceso, No, no Damián? la vi, no la vi. Que parte con la lectura de ante la ley. Perfecto, hay que La verla. voy a enviar más tarde. La voy a Dale, enviar más tarde. Ya, perfecto. ok. Ya, amigo, no te quitamos más tiempo. Gracias por acompañarnos. Nos despidamos con un aplauso. Bienvenido. Un abrazo. Un abrazo Chao, grande, que estén chao. muy bien. Igual. Chao, chao.